Estimados estudiantes, estamos en nuestra primera clase de Introducción al lenguaje escultórico para la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas. En esta primera parte, nosotros vamos a revisar los contenidos básicos de la escultura y los principios formales y desarrollo de la escultura en el siglo XX. Para eso, vamos a revisar algunos fundamentos básicos que tienen que ver con, primero que nada, haciéndonos la pregunta sobre a qué entendemos por escultura, ¿no? Del diccionario La Real Lengua Académica de la Lengua define que se llama escultura el arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina escultura la obra elaborada por un escultor. Es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las fundiciones y modelado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios han originado un nuevo repertorio artístico que comprende procesos como el constructivismo y el ensamblage. En un sentido genérico, se entiende por escultura la obra plástica realizada por el escultor. Si bien aquí entendemos una definición formal, estamos claros de que a vista de lo que es el arte contemporáneo y el arte actual, queda bastante deficitaria esta explicación. Porque generalmente se tiende a pensar en la escultura desde una visión y una comprensión cronológica. Sin embargo, los fenómenos de las artes visuales son siempre subjetivos, no responden quizás a la misma métrica que otros hechos que tienen que ver con, no sé, la técnica o la mecánica, en el sentido de que las artes, en términos generales, abordan aspectos que son tan subjetivos que no son cuantificables. En ese sentido, si bien existe una historia del arte, tenemos que entender también que el arte y la historia es una apropiación de ciertos hitos, de ciertas relevancias que están ordenados también desde un filtro cultural. Vale decir, de que nosotros sabemos que en la Edad Media o en el mundo antiguo, en Latinoamérica también existía un desarrollo artístico. Sin embargo, eso no es considerado por la historia del arte, entre comillas, oficial. Entonces, en ese sentido hay que comprender que el arte ¿cómo se llama? Un constructo cultural que a su vez también tiene sus filtros. Entonces, hay muchas cosas que son parte de la historia del arte, pero hay que comprender que la historia del arte siempre tiene una lectura, ¿no? Como dice el dicho, la historia la escriben los vencedores o los dominadores. Entonces, es importante tener esa consideración. Entonces nosotros podríamos decir que la escultura, más que una clasificación histórica o antropológica, tiene que ver con una necesidad. Y esa es una necesidad metafísica. Y esa necesidad metafísica la podemos comprender desde cómo el ser humano busca, ¿no?, estudiar la naturaleza y la estructura de las cosas, ¿no?, para finalmente poder interpretar la realidad, poder saber qué es lo real, ¿no? Y esto claramente incluye ciertas nociones que tienen que ver con la idea de ser, de existencia, de objeto, ¿no?, que tiene que ver también con aquello que nosotros entendemos como volumen, ¿no?, con relaciones, causalidad, tiempo, espacio, etcétera, ¿no? Las primeras esculturas o las primeras obras tridimensionales intencionadas, construidas por el ser humano, responden básicamente a una necesidad de simbolizar aspectos que tenían que ver con, en el caso de lo que estamos viendo ahora con las Venus, la primera que vimos con la Venus de Willendorf, está la Venus de Dolphy,
y que básicamente aluden a la idea de la fertilidad, ¿no? Al fenómeno de la fertilidad, al fenómeno de la vida en una época donde estamos hablando del Paleolítico, donde el nivel de mortalidad del ser humano era muy grande. Entonces, lo interesante es que vemos en la forma de estas pequeñas esculturas, cómo lo que se exalta es justamente esa cualidad, ¿no? Que tiene que ver con las características propias de una mujer, ¿no? Para poder procrear, ¿no? Para poder tener hijos, tener descendencia. Entonces, en lo que se fija, digamos, en este sentido, o en este caso, el escultor primitivo, es en exaltar esas partes voluminosas que son las que, según desde su mirada, son las que se vinculan, digamos, con este hecho particular que tiene que ver con la vida. Entonces nos damos cuenta que esa representación tiene que ver con un fenómeno que no es de representación, porque si se fijan, por ejemplo, las caras son inexistentes. Generalmente esta, ¿cómo se llama? Estas representaciones, estas Venus, son muy como muy top. También lo vemos, por ejemplo, cuando recordamos el mito de la historia esta bíblica del becerro de oro, ¿no? El pueblo necesita concretar, digamos, su idea de Dios a través de un cuerpo. Y en esto se constituye todo lo que representa la idea del ídolo, ¿no? De la imagen. Entonces, eso nosotros lo vemos en varias culturas, ¿no? Vemos en la cultura egipcia, en la cultura romana, en la cultura maya, azteca, etcétera. La representación de la escultura siempre ha sido una necesidad de formar parte de aquella dimensión en la cual yo habito, ¿no? El objeto, el objeto escultórico, el objeto físico, material, habita el mismo espacio-tiempo que yo. Hay una relación ahí de pertenencia que es importante y que es muy interesante, y después, más adelante, vamos a ver cómo eso evoluciona. Entonces, la idea de ese yacer ahí, de ese estar ahí de la escultura, de compartir ese espacio, es lo que le da al ídolo o le da a la imagen de la divinidad esa posibilidad de nosotros poder tomar eso y hacerlo nuestro, ¿no? Podemos tocarlo, podemos abrazarlo. Tiene una constitución que participa de mi realidad. Entonces, esa evolución, ¿no? La vemos, digamos, desde la época arcaica, ¿no? Pasando por los clásicos y los helenistas, vemos cómo esa tradición va mutando, ¿no? Esa tradición de generar estas figuras y cómo ya en en la época griega, nosotros conocemos muy perfectamente esta imagen de Mirón, esta escultura de Mirón, el Discolo que tenemos en nuestro campus, y ahí nos podemos dar cuenta cómo ahí ya hay un primer desapego, ¿no? A la idea de representar solamente la divinidad y hay ya un primer gesto, una primera intencionalidad en fijarse en la belleza del cuerpo, en la línea, y esos son los primeros atisbos que hacen prever que la escultura va a ser una disciplina independiente más allá de la representación. A pesar que son nativos muy iniciales, son los que nos permiten posteriormente comprender cómo esas raíces o esas influencias son las que van a continuar influyendo la idea del arte y sobre todo de la escultura. Como también ¿cómo se llama? Un elemento muy importante que tiene que ver con el aporte que hacen los griegos, que tiene que ver con esta idea del canon, ¿no? El canon finalmente tiene que ver con cómo se estandariza una idea de la belleza y cómo esa idea de la belleza es la que después va a teñir las otras composiciones artísticas, tanto en la pintura como en la escultura. Y esta idea tiene que ver con que la proporción del cuerpo humano, ustedes lo saben bien, es una proporción que está
inserta, digamos, dentro de un círculo cuando pensamos en la imagen de Da Vinci, cuando hace el hombre de Vitruvio, que Vitruvio fue un arquitecto y se dio cuenta de que la proyección de las extremidades del cuerpo humano entraban en un círculo. Todo eso es en base, digamos, a esta matemática lógica que encontraron los griegos en el cuerpo humano, ¿no? Cuántas veces cabía la cabeza en el cuerpo humano. Sin embargo, el canon es un forzamiento porque ellos ponen una cabeza más. Entonces, la estética griega siempre en la escultura es un poco más grande de lo normal, ¿no? Y eso ayuda justamente a exaltar esas características, ¿no? Esas características ¿cómo se llama? De la representación del cuerpo humano. Y este canon es el que posteriormente los romanos, en todo lo que es la escultura romana, desarrollan, ¿no? Y desarrollan para transformarlo ¿cómo se llama? En lo que posteriormente ya empezará a ser los primeros atisbos de la escultura y del arte del Renacimiento. Posteriormente a esto, ya cuando hablamos, digamos, de todo lo que fue la historia de la escultura en la antigüedad, este curso no pretende ser un curso de historia de escultura, sino queremos hablar de los lenguajes escultóricos y estamos haciendo un paneo general sobre ciertos aspectos fundamentales que tienen que ver con la escultura. Ahí estamos sin duda también Miguel Ángel también como un escultor importante y definitivo y fundamental. Pero a nosotros nos van a interesar más los fenómenos que comienzan, digamos, en el siglo XX, a finales del siglo XIX, y acá estamos viendo una imagen de Rodin, ¿no? Y Rodin es considerado el primer escultor moderno porque se desapega, ¿no? De la idea de la representación del clero o de las, ¿cómo se llama?, de las clases acomodadas, para dar énfasis en la expresividad del cuerpo a través de sus esculturas. Así también Mayol también es otro escultor en los cuales ya se empiezan a independizar estos lenguajes artísticos y la escultura comienza a ser un circuito en sí misma. También la escultura del primitivismo y del cubismo dan cuenta también de esta intencionalidad de búsqueda que los escultores hacen al desentenderse de la representación. El fenómeno de la representación es un fenómeno que atraviesa todas las artes, ¿no? No solamente las artes visuales, también tenemos la literatura con el realismo, por ejemplo. Entonces aquí vemos un trabajo de André Derain y Jack Lipchitz, donde ya vemos que el cubismo va proponiendo, ¿no?, visiones mucho más contemporáneas de lo que es el arte. La abstracción del principio del siglo XX, ¿no?, con el futurismo y la mecanización, dan cuenta también de un mundo que empieza a ser totalmente nuevo y distinto de lo que fue el mundo antiguo, ¿no? A dar cuenta de la técnica, de la mecánica, de los nuevos materiales. Aquí una relación fundamental e importantísima es el constructivismo ruso. El constructivismo ruso plantea quizás de la manera más brutal y más definitiva ese quiebre y ese abandono absolutamente ya de la idea de la escultura del mundo antiguo y nos proponen la idea del diseño, la idea de los espacios, la idea de los materiales, la idea de la composición abstraída de lo que representa ¿cómo se llama?, la idea tradicional de escultura. Lo vemos también el suprematismo y el arte concreto, que son ya tendencias que aparecen y que se rematan y que tienen mucha influencia posteriormente en los años 60. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta pequeña clase. Le voy a seguir subiendo otros videos y recuerden que a través de nuestra plataforma Info Alumno estaremos revisando este material. Espero que les haya gustado la clase. Los comentarios me los pueden hacer al correo. Que estén muy bien. Chao, chao.